La carta a los Hebreos. Nadie sabe con certeza quién escribió esta carta, y eso, lejos de ser un problema, es casi una pista, porque el autor no quiso que su nombre importara. Lo que quería era que el argumento importara, y el argumento es el más difícil de sostener que existe dentro de la fe, que vale la pena quedarse cuando todo te empuja a irte. Esta carta fue escrita para personas que estaban a punto de abandonar, personas que habían creído en Cristo, que habían pagado un precio enorme por esa decisión, que habían perdido trabajos, familias, reputación, y que ahora, cansadas y golpeadas, estaban mirando hacia atrás con nostalgia, hacia la fe que tenían antes, hacia la religión conocida, estructurada, con sacerdotes visibles y sacrificios tangibles, hacia algo que al menos podían ver con los ojos. Y el autor les dice: no vuelvas. No porque lo viejo fuera malo, sino porque lo que tienes ahora es infinitamente mejor. Todo lo que aquello prometía, esto lo cumplió. Todo lo que aquel sistema señalaba, este lo realizó. No retrocedas justo cuando llegaste a la meta. Hebreos 1. Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas, y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegada la etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien creó también el universo. El Hijo, que siendo reflejo resplandeciente de la gloria del Padre, e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas mediante su palabra poderosa, y que, después de habernos purificado del pecado, se sentó junto al trono de Dios en las alturas, y ha venido a ser un valedor tanto más poderoso que los ángeles, cuanto es más excelente el título que ha recibido en herencia. En efecto, jamás dijo Dios a ningún ángel: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni tampoco seré para él un padre, y él será un hijo para mí. Asimismo, al introducir a su hijo primogénito en el mundo dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y mientras que de los ángeles dice la Escritura: Dios hace espíritus a sus ángeles y llamas ardientes a sus ministros, del Hijo, en cambio, dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre, y gobiernas tu reino con rectitud. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría, haciéndote sobresalir más que tus compañeros. Y dice también: tú, Señor, pusiste al comienzo los cimientos de la tierra, y hechura de tus manos son los cielos. Ellos perecerán, tú, en cambio, permaneces. Como traje que envejece serán todos, como si de un manto se tratara, los doblarás, y como ropa que se muda cambiarán. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tendrán fin. ¿A qué ángel, en fin, dijo alguna vez: siéntate junto a mí hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus enviados con la función de servir a los que han de heredar la salvación? Hebreos 2. Es preciso, por tanto, que tomemos en serio el mensaje recibido, si no queremos navegar a la deriva. Porque si la palabra pronunciada por ángeles tuvo plena validez, y cuantos la desobedecieron y conculcaron recibieron el merecido castigo, ¿cómo podremos salir nosotros bien parados si desdeñamos una salvación tan valiosa como esta? Me refiero a la salvación que comenzó siendo anunciada por el Señor, que nos confirmaron quienes la escucharon, y de la que Dios mismo ha dado testimonio, valiéndose de milagros, prodigios y toda suerte de maravillas, además de los dones del Espíritu Santo que ha repartido según su voluntad. El mundo de que hablamos es el mundo futuro, y no lo ha puesto Dios bajo el dominio de los ángeles.
De ello da fe alguien en un lugar de la Escritura. ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? ¿Qué el simple mortal para que te preocupes por él? Apenas inferior a los ángeles lo hiciste, de gloria y de honor lo coronaste, todo lo sometiste a su poder, y si todo le ha sido sometido, nada queda fuera de su dominio. Es cierto que al presente no vemos que todo le esté sometido, pero sí vemos que Jesús, a quien Dios hizo un poco inferior a los ángeles, ha sido coronado de gloria y honor por haber sufrido la muerte. De esta manera, debido a la bondad de Dios, experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que Dios, que es origen y fin de todas las cosas, y que quiere conducir a una multitud de hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio del sufrimiento a quien tenía que encabezar la salvación de los demás. Y es que santificador y santificados proceden de uno mismo. Por esta razón, el santificador no tiene a menos llamarlos hermanos cuando dice: «Anunciaré tu nombre a tus hermanos, en medio de la asamblea te alabaré». Y en otro lugar: «Yo pondré en él mi confianza». Y también: «Aquí estoy yo con los hijos que Dios me ha dado». Y lo mismo que los hijos comparten una misma carne y sangre, también Jesús las compartió para poder así, con su muerte, reducir a la impotencia al que tiene poder para matar, es decir, al diablo, y liberar a quienes el miedo a la muerte ha mantenido de por vida bajo el yugo de la esclavitud. Porque no es a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, a quien vino a tender una mano. Por eso tenía que ser en todo semejante a los hermanos, ya que, de otra manera, no podría ser un sacerdote compasivo y fiel en las cosas que se refieren a Dios, ni podría obtener el perdón de los pecados del pueblo. Precisamente porque él mismo fue puesto a prueba y soportó el sufrimiento, puede ahora ayudar a quienes están siendo probados. Hay algo que el autor acaba de hacer que necesita un momento de pausa. Acaba de decir que Jesús se hizo completamente humano. No parcialmente, no con reservas, no con una naturaleza divina que amortiguaba el golpe de la experiencia humana. Completamente. Tuvo hambre de verdad, se cansó de verdad, sintió miedo de verdad y sufrió de verdad, no como actuación sino como realidad. ¿Por qué importa esto? Porque cambia todo lo que creías sobre la oración. Cuando llegas delante de Dios con algo que te avergüenza, con una tentación que no puedes controlar, con un miedo que no deberías tener según los demás, no estás hablando con alguien que te mira desde arriba sin entender. Estás hablando con alguien que estuvo exactamente donde estás tú, que sintió la presión de la tentación desde adentro, que conoce el peso del cansancio, del rechazo, de la soledad. El autor lo dice sin rodeos. Fue tentado en todo igual que nosotros. Igual. No parecido. Igual. Eso no lo hace menos Dios. Lo hace el mejor intercesor posible. Alguien que puede ayudarte no porque lo estudió, sino porque lo vivió. Hebreos 3. Por tanto, hermanos creyentes que comparten un mismo llamamiento celestial, no pierdan de vista a quien ha sido enviado como sumo sacerdote de la fe que profesamos. Me refiero a Jesús, modelo de fidelidad al que Dios constituyó en tal cargo, como lo fue también Moisés en todo lo referente a la casa de Dios. Pero Jesús se ha hecho acreedor a una gloria más excelsa que la de Moisés, por cuanto al constructor de una casa le corresponde un honor mayor que a la casa construida. Toda casa, en efecto, tiene su constructor, y el constructor del universo es Dios. En cuanto a Moisés, fue ciertamente fiel en todo lo tocante a la casa de Dios, aunque solo como un siervo encargado de atestiguar lo que Dios iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo que es, está al frente de la casa de Dios, una casa que somos nosotros mientras mantengamos la confianza y la ilusión que nace de la esperanza. Por eso, como dice el Espíritu Santo, cuando hoy escuchen la voz del Señor,
No cierren herméticamente el corazón, como hicieron los que se rebelaron en el desierto el día de la prueba. Allí fue donde los antepasados de ustedes intentaron ponerme a prueba a pesar de haber experimentado mis maravillas durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella gente y exclamé: «Tienen siempre el corazón extraviado y nunca han seguido mis caminos. No entrarán pues en mi descanso, tal como lo juré lleno de enojo. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón incrédulo y perverso, que lo aparte del Dios viviente. Más bien exhórtense unos a otros día tras día, mientras dura ese hoy, para que la seducción del pecado no endurezca sus conciencias. Porque solo si mantenemos firme hasta el fin la confianza del principio, compartiremos la suerte de Cristo. Es lo que se nos dice: cuando hoy escuchen la voz del Señor, no cierren herméticamente el corazón, como hicieron los que se rebelaron». ¿Y quiénes fueron los que, habiendo escuchado la voz del Señor, se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que habían salido de Egipto guiados por Moisés? ¿Y contra quiénes se indignó el Señor a lo largo de aquellos 40 años? Está claro que contra quienes pecaron, y por eso sus cadáveres quedaron tendidos en el desierto. ¿Y a quiénes? Sino a los rebeldes. Aseguró con juramento que no entrarían en su descanso. Vemos, efectivamente, que no pudieron entrar por falta de fe. Hebreos 4. La promesa de entrar en el descanso ofrecido por Dios sigue en pie. Pero es preciso estar muy alerta, no sea que alguno de ustedes pierda la ocasión de entrar. Porque la buena noticia nos ha sido anunciada tanto a nosotros como a ellos, solo que a ellos de nada les sirvió haberla oído al no estar unidos mediante la fe a quienes la escucharon. Nosotros, en cambio, los que hemos creído, podemos entrar en ese descanso del que Dios ha dicho: «No entrarán en mi descanso», tal como lo juré lleno de enojo. Bien entendido que sus obras concluyeron cuando dio fin a la creación del mundo, pues así ha quedado dicho del día séptimo en cierto lugar de la Escritura. Y el día séptimo descansó Dios de todos sus trabajos. Pero volvamos a nuestro pasaje. No entrarán en mi descanso. Eso quiere decir que algunos sí han de entrar en él, y como los primeros en recibir la buena noticia no consiguieron entrar debido a su actitud rebelde, Dios vuelve a señalar un día, el hoy, del que habla David mucho tiempo después en el pasaje citado más arriba. Cuando hoy escuchen la voz del Señor, no cierren herméticamente el corazón. Está claro que Josué no introdujo a los israelitas en el descanso definitivo, pues de haberlo hecho, no se aludiría a otro día de descanso después de todo aquello. Por consiguiente, el pueblo de Dios está aún en espera de un descanso, ya que de haber entrado en el descanso de Dios, también Él descansaría de todos sus trabajos, lo mismo que Dios descansó de los suyos. Esforcémonos pues nosotros por entrar en el descanso que Dios ofrece, para que nadie perezca, siguiendo el ejemplo de aquellos rebeldes. En efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Ninguna criatura se le oculta a Dios. Todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel ante quien debemos rendir cuentas. Y ya que contamos con un sumo sacerdote excepcional que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, excepto el pecado, ha experimentado todas nuestras pruebas. Acerquémonos pues llenos de confianza a ese trono de gracia, seguros de encontrar la misericordia y el favor divino en el momento preciso. Hebreos 5. En efecto,
Todo sumo sacerdote es alguien escogido entre los hombres para representar ante Dios a todos los demás, ofreciendo dones y sacrificios por los pecados. Puesto que también Él es presa de 1000 debilidades, está en disposición de ser compasivo con los ignorantes y extraviados, y debe ofrecer sacrificios tanto por los pecados del pueblo como por los suyos propios. Es esta, además, una dignidad que nadie puede hacer suya por propia iniciativa. Solo Dios es quien llama como llamó a Aarón. Del mismo modo, no fue Cristo quien se arrogó la dignidad de sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre según el rango de Melquisedec». Es el mismo Cristo que durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor, acompañado de lágrimas, a quien podía liberarlo de la muerte. Y ciertamente Dios lo escuchó en atención a su actitud de acatamiento. Y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Alcanzada así la perfección, se ha convertido en fuente de salvación eterna para cuantos lo obedecen, y ha sido proclamado por Dios sumo sacerdote, según el rango de Melquisedec. Sobre este tema es mucho lo que nos resta por decir, pero resulta complicado ya que ustedes se han vuelto reacios a escuchar. Después de tanto tiempo, deberían ser ya maestros consumados, pero no. Aún tienen necesidad de que se les enseñe cuáles son los rudimentos del mensaje divino. La situación de ustedes es tal que en lugar de alimento sólido, necesitan leche todavía, y todo el que aún se alimenta de leche, como si se tratara de un niño de pecho, es un desconocedor de la palabra salvadora. El alimento sólido, en cambio, es propio de adultos, de los que por la costumbre están entrenados para distinguir entre el bien y el mal. Hebreos 6. En consecuencia, demos por sabido lo que se refiere al ABC de la doctrina cristiana y ocupémonos de lo que es propio de adultos. No es cuestión de volver a insistir en cosas tan fundamentales como la renuncia a una vida de pecado, la fe en Dios, la doctrina sobre los ritos bautismales, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio que decidirá nuestro destino eterno. Este es el plan que, con la ayuda de Dios, vamos a seguir. Es imposible, en efecto, que quienes fueron un día iluminados, saborearon el don celestial, participaron del Espíritu Santo, gustaron la dulzura del mensaje divino y experimentaron las maravillas del mundo futuro, y a pesar de ello, apostataron, puedan de nuevo convertirse y renovarse. Lo que hacen es crucificar otra vez en sí mismos al Hijo de Dios y exponerlo a público escarnio. Y es que cuando la tierra embebe la lluvia que cae insistentemente sobre ella y produce plantas útiles a quienes la cultivan, es una tierra que ha recibido la bendición de Dios. Pero si no produce más que cardos y espinas, es una tierra baldía, a un paso de ser maldecida, y acabará siendo pasto de las llamas. A pesar de hablarles en este tono, estamos seguros, hermanos queridos, que van por buen camino en lo que respecta a la salvación, porque no es injusto Dios como para olvidarse de los afanes y del amor que, en atención a Él, ustedes han derrochado y siguen derrochando al servicio de los creyentes. Solo quisiéramos pedirles una cosa: que no den tregua a su empeño hasta que la esperanza se convierta por fin en plena realidad. Y no sean perezosos, antes bien, imiten a quienes, mediante la fe y la constancia, están a punto de heredar las promesas divinas. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, al no tener otro más grande por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: «Te colmaré de bendiciones y haré innumerable tu descendencia». Abraham, por su parte, gracias a su paciente esperanza, alcanzó la promesa. Los hombres, cuando juran,
Lo hacen por uno superior a ellos, y, una vez interpuesto el juramento como garantía, ya no hay más que discutir. Igualmente, queriendo Dios asegurar a los herederos de la promesa que su decisión era irrevocable, interpuso un juramento. Ofrecía así dos garantías, ambas irrevocables, porque Dios no puede engañar, y proporcionaba un poderoso consuelo a quienes se refugiaban en él, para mantener la esperanza a que estamos destinados. Una esperanza que es para nuestra vida como un ancla firme y segura, y que penetra hasta lo más interior del santuario, a donde, abriéndonos camino, ya ha entrado Jesús, constituido sumo sacerdote para siempre según el rango de Melquisedec. Este capítulo tiene una de las advertencias más fuertes de todo el Nuevo Testamento, y durante siglos ha generado discusiones que no terminan. El autor habla de personas que conocieron la verdad, que experimentaron algo real, y que después se alejaron. Y dice que es imposible restaurarlos. Imposible. Esa palabra asusta. Y debe asustar, porque el autor no la puso ahí para hacer teología bonita, sino para sacudir a personas que estaban jugando con la idea de retroceder como si fuera una decisión sin consecuencias, como si la fe fuera un contrato con cláusulas de rescisión sin costo. Pero escucha lo que viene después. Inmediatamente después de la advertencia más dura, el autor dice algo completamente distinto. Habla de su confianza en ellos, de que está persuadido de cosas mejores, de que Dios no es injusto para olvidar su trabajo y su amor. La advertencia no fue para condenarlos, fue para despertarlos. Hay una diferencia enorme entre un médico que te dice la verdad sobre tu diagnóstico para que te cuides y un juez que te sentencia. El autor es lo primero. La dureza es amor. La advertencia es esperanza disfrazada de choque eléctrico. Hebreos 7. Este Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham volvía victorioso de su batalla contra los reyes, le salió al encuentro y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte del botín. Melquisedec, que significa en primer lugar rey de justicia, era también rey de Salem, es decir, rey de paz. Aparece sin padre, sin madre, sin antepasados. No se conoce el comienzo ni el término de su vida, y así, a semejanza del Hijo de Dios, su sacerdocio dura por siempre. Consideren qué excelso tenía que ser Melquisedec para que el patriarca Abraham le diera la 10ª parte del botín. Sabido es que, según la ley, los sacerdotes pertenecientes a la tribu de Leví tienen derecho a percibir la 10ª parte de los bienes del pueblo, es decir, de sus propios hermanos que son también ellos descendientes de Abraham. Melquisedec, en cambio, que no pertenecía a la tribu de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte del botín y bendijo a quien Dios había hecho portador de las promesas. Ahora bien, está fuera de duda que es el superior quien bendice al inferior. Además, en el caso de los levitas, son seres mortales los que reciben la 10ª parte de los bienes, mientras que de Melquisedec se asegura que vive. Y, finalmente, puede decirse que los mismos levitas que ahora reciben esa 10ª parte de los bienes del pueblo, se la pagaron entonces a Melquisedec por medio de Abraham, pues cuando Melquisedec se encontró con Abraham, ya estaba Leví en las entrañas de su antepasado. El pueblo israelita recibió la ley con la colaboración del sacerdocio levítico. Ahora bien, si alcanzar la perfección estuviera en manos de ese sacerdocio, ¿qué necesidad habría de que surgiese un sacerdote distinto según el rango de Melquisedec? Bastaba con un sacerdote según el rango de Aarón, porque un sacerdocio distinto lleva necesariamente consigo una ley distinta. Y aquel de quien se dice todo esto, es decir, Jesús, pertenece a una tribu dentro de la cual nadie estuvo al servicio del altar,
pues todos saben que nuestro Señor desciende de Judá, y de esa tribu nada dijo Moisés en relación con los sacerdotes. La cosa es aún más clara si surge otro sacerdote que, como Melquisedec, no lo es virtud de un sistema de leyes terrenas, sino en virtud de una vida indestructible. Así lo testifica la Escritura. Tú eres sacerdote para siempre, según el rango de Melquisedec. Queda así abolido el viejo orden de cosas por ser endeble e ineficaz. La ley, efectivamente, no logró hacer nada perfecto, siendo solo la puerta de una esperanza mejor, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Y esto no se realizó sin juramento, pues mientras ningún juramento medió a la hora de constituir sacerdotes a los descendientes de Leví, en el caso de Jesús sí ha mediado el juramento de quien le dijo: el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha salido mediador de una alianza más valiosa. Por otra parte, los sacerdotes levíticos fueron muchos ya que la muerte les impedía prolongar su ministerio. Jesús, en cambio, permanece para siempre. Su sacerdocio es eterno. Puede, por tanto, salvar de forma definitiva a quienes por medio de él se acercan a Dios, pues está siempre vivo para interceder por ellos. Un sumo sacerdote así era el que nosotros necesitábamos: santo, inocente, incontaminado, sin connivencia con los pecadores y encumbrado hasta lo más alto de los cielos. No como los demás sumos sacerdotes que necesitan ofrecer sacrificios a diario, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo. Jesús lo hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. La ley de Moisés, en efecto, constituye sumos sacerdotes a personas frágiles, mientras que la palabra de Dios, confirmada con juramento y posterior a la ley, constituye al Hijo sacerdote perfecto para siempre. Hebreos 8. Este es el punto central de cuanto venimos diciendo, que tenemos junto al trono celestial de Dios un sumo sacerdote que desempeña sus funciones en el santuario, en la verdadera tienda de la presencia, construida no por seres humanos, sino por el Señor. Y como todo sumo sacerdote ha sido instituido para ofrecer dones y sacrificios, es preciso que también Cristo tenga algo que ofrecer. Ciertamente aquí en la tierra su sacerdocio no tendría razón de ser, al existir ya otros sacerdotes que presentan las ofrendas prescritas por la ley de Moisés. Pero estos sacerdotes celebran un culto que es únicamente sombra y figura de las realidades celestiales. Así se lo dio a entender Dios a Moisés cuando éste se disponía a construir la tienda de la presencia. Mira, le dijo, hazlo todo según el modelo que te ha sido mostrado en el monte. En realidad, ahora Cristo ha recibido un ministerio tanto más excelso cuanto mayor es la alianza de la que es mediador, y cuanto de más valor son las promesas en que está cimentada. No habría habido, en efecto, lugar para una segunda alianza, de haber sido perfecta la primera. De hecho, Dios recrimina así a los destinatarios de la primera. He aquí que llega el tiempo, dice el Señor, en que yo sellaré una alianza nueva con el pueblo de Israel y el de Judá. No será como la alianza que sellé con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Como ellos quebrantaron mi alianza, también yo los abandoné, dice el Señor. Así que esta será, dice el Señor, la alianza que sellaré con Israel cuando llegue aquel día. Inculcaré mis leyes en su mente, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su vecino, ni tendrá que instruir a su hermano diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor. Y yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Al llamar nueva a esta alianza, Dios está declarando vieja a la primera,
y todo lo que se queda viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Hebreos 9. Ciertamente la primera alianza disponía de un ritual para el culto y de un santuario terrestre. En efecto, la tienda de la presencia estaba preparada de forma que en la primera parte, llamada Lugar Santo, se encontraban el candelabro, la mesa de las ofrendas y los panes que se presentaban a Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte de la tienda llamada Lugar Santísimo, donde había un incensario de oro y el arca de la alianza totalmente recubierta de oro. En esta última se guardaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, en otro tiempo florecida, y las losas sobre las que estaban escritas las cláusulas de la alianza. Encima del arca estaban los querubines, representantes de la presencia gloriosa de Dios, que cubrían el llamado propiciatorio. Pero no es este el momento de entrar en más detalles sobre el particular. Así dispuestas las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar el culto. Pero en la segunda parte, entra únicamente el sumo sacerdote una vez al año, con la sangre de las víctimas ofrecidas por sus propios pecados y por los que el pueblo comete inadvertidamente. Con esto quiere dar a entender el Espíritu Santo que mientras ha estado en pie la primera tienda de la presencia, el camino del verdadero santuario ha permanecido cerrado, todo lo cual tiene un alcance simbólico referido a nuestro tiempo. En efecto, las ofrendas y sacrificios presentados allí eran incapaces de perfeccionar interiormente a quien los presentaba. Eran simplemente alimentos, bebidas o ritos purificatorios diversos, observancias todas ellas exteriores, válidas únicamente hasta el momento en que se instaurara el nuevo orden de cosas. Pero Cristo se ha presentado como sumo sacerdote de los bienes definitivos, y siendo el suyo un santuario mayor y más valioso, no fabricado por manos humanas y por tanto no perteneciente al mundo creado, entró una vez por todas en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos o de toros, sino con la suya propia, rescatándonos así para siempre. Se da por hecho que la sangre de machos cabríos y de toros, así como las cenizas de una ternera, tienen poder para restaurar la pureza externa cuando se esparcen sobre quienes son considerados ritualmente impuros. Pues cuánto más eficaz será la sangre de Cristo que, bajo la acción del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como víctima sin mancha. Cuánto más será capaz de limpiar nuestra conciencia de las acciones que causan la muerte, para que podamos dar culto al Dios viviente. Precisamente por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte ha obtenido el perdón de los pecados cometidos durante la antigua alianza, haciendo posible que los elegidos reciban la herencia eterna prometida. Todos saben que para que un testamento surta efecto, es necesario que conste la muerte de quien lo otorgó. En vida del testador no tiene ninguna validez, ya que solo a partir de la muerte adquiere valor un testamento. De ahí que también la primera alianza dio comienzo con un rito de sangre. En efecto, cuando Moisés terminó de explicar a todo el pueblo los preceptos de la ley, tomó sangre de los toros y los machos cabríos, la mezcló con agua, y valiéndose de un poco de lana roja y de una rama de hisopo, roció con ella al libro de la ley y a todo el pueblo diciendo: Esta es la sangre que ratifica la alianza que Dios ha establecido con ustedes. Después roció con sangre la tienda de la presencia y todos los objetos reservados para el culto. Y es que, según la ley, prácticamente todas las cosas se purifican mediante la sangre, y, si no hay derramamiento de sangre, tampoco hay perdón. Se necesitaban, pues, tales sacrificios para purificar lo que solo era esbozo de las realidades celestiales. Pero estas mismas realidades celestiales precisaban de sacrificios más valiosos.
Por eso Cristo no entró en un santuario construido por manos humanas, que era simple imagen del verdadero santuario, sino que entró en el cielo mismo, donde ahora intercede por nosotros en presencia de Dios. Y tampoco tuvo que ofrecerse muchas veces, como tiene que hacerlo el sumo sacerdote judío que año tras año entra en el lugar santísimo con una sangre que no es la suya. De no ser así, Cristo debería haber padecido muchas veces desde que el mundo es mundo, y sin embargo, le ha bastado con manifestarse una sola vez ahora, en el momento culminante de la historia, destruyendo el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que todos los seres humanos deben pasar por la muerte una sola vez para ser a continuación juzgados, así también Cristo se ofreció una sola vez para cargar con los pecados de la humanidad. Después se mostrará por segunda vez, pero ya no en relación con el pecado, sino para salvar a quienes han puesto su esperanza en Él. Durante siglos, cada año, el sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar más sagrado del templo. Solo él podía entrar, solo una vez al año, con sangre que no era suya. Y cuando salía, el proceso tenía que repetirse al año siguiente, y al siguiente, y al siguiente, porque ningún sacrificio animal podía resolver el problema de raíz. Podía cubrir, podía señalar, podía recordar, pero no podía quitar. El autor lleva capítulos construyendo este contraste para llegar a algo que cambia completamente la manera en que entiendes lo que Cristo hizo. Él entró una vez, no una vez al año, una vez, para siempre, con su propia sangre. Y lo que logró no fue cubrir el pecado, sino quitarlo, no aplazar la deuda, sino cancelarla, no señalar hacia la solución, sino ser la solución. Piensa en lo que eso significa para ti hoy. No hay una lista de cosas pendientes con Dios. No hay una deuda que sigue acumulando intereses. No hay un expediente que Dios revisa cada vez que fallas para ver si todavía calificas. Cristo entró una vez, y cuando salió, el asunto estaba terminado. Completamente, para siempre. Hebreos 10. La ley de Moisés es solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas. Por eso es incapaz de hacer perfectos a quienes, todos los años sin falta, se acercan a ofrecer los mismos sacrificios. Si fuera de otro modo, ya habrían dejado de ofrecer tales sacrificios, pues quienes los ofrecen, una vez limpios, ya no tendrían por qué seguir sintiéndose culpables. Y sin embargo, año tras año esos sacrificios les recuerdan que siguen bajo el peso del pecado, pues es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso dice Cristo al entrar en el mundo: no has querido ofrendas ni sacrificios, sino que me has dotado de un cuerpo. Tampoco han sido de tu agrado los holocaustos y las víctimas expiatorias. Entonces dije: aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en un título del libro. En primer lugar, dice que no has querido ni han sido de tu agrado las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos y las víctimas expiatorias, cosas todas que se ofrecen de acuerdo con la ley. Y a continuación añade: aquí vengo yo para hacer tu voluntad, con lo que deroga la primera disposición y confiere validez a la segunda. Y al haber cumplido Jesucristo la voluntad de Dios, ofreciendo su propio cuerpo una vez por todas, nosotros hemos quedado consagrados a Dios. Cualquier otro sacerdote desempeña cada día su ministerio, ofreciendo una y otra vez los mismos sacrificios que son incapaces de borrar definitivamente los pecados. Cristo, en cambio, después de ofrecer de una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, está sentado junto a Dios. Espera únicamente que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, y así,
ofreciéndose en sacrificio una única vez, ha hecho perfectos de una vez para siempre a cuantos han sido consagrados a Dios. El mismo Espíritu Santo lo atestigua cuando, después de haber dicho, «Esta es la alianza que sellaré con ellos cuando llegue aquel tiempo», dice el Señor. «Inculcaré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente». Y añade, «No me acordaré más de sus pecados, ni tampoco de sus iniquidades». Ahora bien, donde el perdón de los pecados es un hecho, ya no hay necesidad de ofrendas por el pecado. Así pues, hermanos, la muerte de Jesús nos ha dejado vía libre hacia el santuario, abriéndonos un camino nuevo y viviente a través del velo, es decir, de su propia humanidad. Jesús es, además, el gran sacerdote puesto al frente del pueblo de Dios. Acerquémonos, pues, con un corazón sincero y lleno de fe, con una conciencia purificada de toda maldad, con el cuerpo bañado en agua pura. Mantengamos fielmente la esperanza que profesamos, porque quien ha hecho la promesa es fiel, y estimulémonos mutuamente en la práctica del amor y de las buenas obras. Que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, anímense unos a otros, tanto más cuanto ustedes están viendo que se está acercando el día. Porque si después de haber conocido la verdad continuamos pecando intencionadamente, ¿qué otro sacrificio podrá perdonar los pecados? Solo queda la temible espera del juicio y del fuego ardiente que está presto a devorar a los rebeldes. Si uno quebranta la ley de Moisés y 2 o 3 testigos lo confirman, es condenado a muerte sin compasión. Pues, ¿qué decir de quien haya pisoteado al Hijo de Dios, haya profanado la sangre de la alianza con que fue consagrado, y haya ultrajado al Espíritu que es fuente de gracia? ¿No merece un castigo mucho más severo? Conocemos, en efecto, a quien ha dicho, «A mí me corresponde tomar venganza. Yo daré a cada uno según su merecido». Y también, «El Señor es quien juzgará a su pueblo». Tiene que ser terrible caer en las manos del Dios viviente. Recuerden aquellos días, cuando ustedes apenas acababan de recibir la luz de la fe y tuvieron ya que sostener un encarnizado y doloroso combate. Unos fueron públicamente escarnecidos y sometidos a tormentos. Otros de ustedes se hicieron solidarios con los que así eran maltratados. Se compadecieron ustedes, efectivamente, de los encarcelados, y soportaron con alegría que los despojaran de sus bienes, seguros como estaban de tener al alcance unos bienes más valiosos y duraderos. No pierdan, pues, el ánimo. El premio que les espera es grande, pero es preciso que sean constantes en el cumplimiento de la voluntad de Dios, para que puedan recibir lo prometido. Falta poco, muy poco, para que venga sin retrasarse el que ha de venir, y aquel a quien he restablecido en mi amistad por medio de la fe, alcanzará la vida. Mas si se acobarda, dejará de agradarme. Nosotros, sin embargo, no somos de los que se acobardan y terminan sucumbiendo. Somos gente de fe que buscamos salvarnos. Hebreos 11. La fe es garantía de las cosas que esperamos y certeza de las realidades que no vemos. Por ella obtuvieron nuestros mayores la aprobación de Dios. Por la fe comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo visible tiene su origen en lo invisible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más valioso que el de Caín. Por ella fue proclamado justo al dar Dios testimonio a favor de sus ofrendas. Y por su fe, aunque muerto, sigue hablando todavía. Por la fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte, y no pudo ser encontrado porque Dios lo trasladó. Pero la Escritura atestigua que antes de ser trasladado agradó a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, porque para acercarse a Dios es preciso creer que existe
y que no deja sin recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé tomó en serio la advertencia sobre algo que aún no se veía, y construyó un arca para salvar a su familia. Por su fe, puso en evidencia al mundo, y logró heredar la salvación que se obtiene por medio de la fe. Por la fe Abraham obedeció la llamada de Dios y se puso en camino hacia la tierra que había de recibir en herencia, y partió sin conocer cuál era su destino. Por la fe vivió como extraño en la tierra que Dios le prometió, habitando en cabañas. Y otro tanto hicieron Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa juntamente con él, que había puesto su esperanza en una ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, a pesar de que Sara era estéril y de que él mismo había rebasado la edad apropiada, recibió Abraham fuerza para fundar un linaje, todo porque se fió de quien se lo había prometido. Así que de uno solo, y ya sin vigor, surgieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de la playa. Todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo vieron de lejos con los ojos de la fe, y lo saludaron, reconociendo así que eran extranjeros y gente de paso sobre aquella tierra. Los que así se comportan demuestran claramente que están buscando una patria. Ahora bien, si lo que añoraban era la patria de la que salieron, a tiempo estaban de regresar a ella, pero ahora suspiraban por una patria mejor, la patria celestial. Precisamente por eso, al haberles preparado una ciudad, no tiene Dios reparo en que lo llamen su Dios. Por la fe Abraham, puesto a prueba, se dispuso a ofrecer a Isaac en sacrificio. El depositario de las promesas debía sacrificar a su hijo único, aquel de quien Dios le había dicho: Isaac asegurará tu descendencia. Daba por supuesto a Abraham que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Por eso, el recuperar a su hijo fue para él como un símbolo. Por la fe bendijo también Isaac a Jacob y a Esaú con vistas al futuro. Por la fe bendijo Jacob, poco antes de morir, a cada uno de los hijos de José, y adoró a Dios inclinándose sobre la empuñadura del bastón de mando de José. Por la fe José, ya en trance de muerte, aludió a la salida de los israelitas de Egipto y dispuso lo que habían de hacer con sus restos mortales. Por la fe los padres de Moisés, viéndolo tan hermoso, escondieron durante 3 meses al niño recién nacido, sin miedo a las órdenes del rey. Por la fe Moisés, siendo ya mayor de edad, renunció a ser considerado hijo adoptivo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado junto con el pueblo de Dios, a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que compartir los sufrimientos de aquel pueblo mesiánico era mucho más valioso que todos los tesoros de Egipto, teniendo como tenía su mirada fija en la recompensa. Por la fe se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo constante en su propósito, como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, y roció con sangre las casas de los israelitas, para que el exterminador respetara a los primogénitos de Israel. Por la fe los israelitas atravesaron el Mar Rojo como si fuera tierra firme, mientras que los egipcios, al intentar imitarlos, fueron tragados por las aguas. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó, después que los israelitas dieron vueltas alrededor durante 7 días. Por la fe Rahab, la prostituta que había dispensado una amistosa acogida a los exploradores israelitas, no pereció junto con los incrédulos. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo si quisiera hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los demás profetas. Todos ellos, por la fe, conquistaron reinos, gobernaron con justicia, vieron realizarse las promesas, cerraron bocas de leones, extinguieron fuegos violentos, se libraron de morir a filo de espada, superaron enfermedades, derrocharon valor en la guerra y aniquilaron ejércitos extranjeros.
Hubo incluso mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Algunos se dejaron torturar hasta morir, renunciando a ser liberados ante la esperanza de alcanzar una resurrección más valiosa. Otros soportaron ultrajes, latigazos, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, partidos en dos por la sierra o muertos a filo de espada. Anduvieron errantes de un lado para otro, vestidos con pieles de oveja o de cabra, faltos de todo, perseguidos y maltratados. Personas demasiado buenas para un mundo como este, que tuvieron que vagar por lugares desérticos, por los montes, las cuevas y las cavernas de la tierra. Pero a pesar de haber sido todos aprobados por Dios en virtud de la fe, ninguno alcanzó la promesa. Y es que Dios había reservado lo mejor para nosotros, de manera que ninguno alcanzara la perfección a no ser juntamente con nosotros. El capítulo que acaba de terminar es probablemente el más citado de Hebreos, el capítulo de los héroes de la fe. Abel, Noé, Abraham, Moisés, Rahab. Personas que creyeron en algo que no podían ver, que actuaron en base a promesas que no se cumplirían en su vida, que murieron sin recibir lo que Dios había prometido. Y el autor los presenta no como ejemplos inalcanzables, sino como testigos. Están en las gradas mirando, y tú estás en la cancha. Eso cambia el peso de la imagen. No son estatuas en un museo. Son personas que corrieron la misma carrera que tú en condiciones mucho peores, sin Biblia completa, sin iglesia establecida, sin 2000 años de historia de personas que probaron que Dios cumple. Ellos corrieron con menos y llegaron más lejos. ¿Qué excusa tienes tú? No lo digo como acusación, lo digo como desafío, porque el autor tampoco lo dice para aplastarte. Lo dice para encenderte, para recordarte que la nube de testigos no te mira con juicio, sino con expectativa. Están esperando ver qué haces tú con lo que ellos te dejaron. Hebreos 12. Estamos, pues, rodeados de una ingente muchedumbre de testigos. Así que desembaracémonos de todo impedimento, liberémonos del pecado que nos cerca, y participemos con perseverancia en la carrera que se nos brinda. Hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús que, renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz, y ahora está sentado junto al trono de Dios. Tengan, por tanto, en cuenta a quien soportó una oposición tan fuerte de parte de los pecadores. Si lo hacen así, el desaliento no se apoderará de ustedes. En realidad, aún no han llegado ustedes a derramar sangre en su lucha contra el pecado, pero sí han olvidado la exhortación paternal que les dirige la Escritura. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni pierdas el ánimo cuando Él te reprenda, pues el Señor corrige a quien ama y castiga a quien reconoce como hijo. Acepten ustedes la corrección, que es señal de que Dios los trata como a hijos. ¿Hay en efecto algún padre que no corrija a su hijo? Pero si quedan privados de la corrección que todos reciben, es que son bastardos y no hijos legítimos. Además, si en la tierra hemos tenido unos padres que nos han corregido y, sin embargo, los hemos respetado, ¿no deberemos, con mucha más razón, someternos al Padre sobrenatural si queremos tener vida? Aquellos, en efecto, nos educaban según sus criterios para una vida corta. Este, en cambio, nos educa para algo provechoso, a saber, para que participemos de su propia santidad. Ninguna corrección resulta placentera cuando se recibe, al contrario, es desagradable. Mas a la postre, a quienes se sirven de ella para ejercitarse, les reporta frutos de paz y rectitud. Así pues, ármense de valor y no se dejen vencer por el cansancio, y encaminen sus pasos por senderos llanos para que el pie cojo no sufra una nueva torcedura, sino que pueda, más bien, sanar.
Procuren estar en paz con todos y llevar una vida de consagrados. Sin ello nadie verá al Señor. Manténganse vigilantes para que nadie quede privado de la gracia de Dios, para que ninguna planta dañina, capaz de perturbar y emponzoñar a toda una multitud, crezca entre ustedes, para que nadie viva entregado a la lujuria o a una conducta irreligiosa como Esaú que, por un solo plato de comida, cedió sus derechos de primogénito. Más tarde, como saben, quiso recibir en herencia la bendición, pero en vano. Aunque lo suplicó entre lágrimas, ya no pudo cambiar lo que había hecho. Ustedes no se han acercado a una montaña de esta tierra. No han tenido que enfrentarse a un fuego ardiente, a las oscuras tinieblas o al fragor de la tormenta. Tampoco al clamor de la trompeta o al sonido de aquellas palabras que, al oírlo, hizo suplicar a los israelitas que no les hablara Dios. Y es que les resultaba intolerable lo que se les había prescrito. Cualquiera que ponga el pie en la montaña, aunque se trate de un animal, morirá apedreado. Era tan estremecedor el espectáculo que el mismo Moisés exclamó: «Estoy aterrorizado y lleno de miedo». Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, a la multitud festiva de los ángeles, a la asamblea de quienes han sido inscritos como primeros ciudadanos de los cielos, a Dios que es juez de todos, a los espíritus de los que, habiendo vivido rectamente, han alcanzado la meta, a Jesús, en fin, mediador de una alianza nueva, cuya sangre, rociada sobre nosotros, clama con más elocuencia que la de Abel. Estén pues atentos a no rechazar la voz de Dios, porque si los que rechazaron, a quien hablaba desde la tierra, no consiguieron escapar, ¿qué sucederá con nosotros si volvemos la espalda a quien nos habla desde el cielo? Entonces su voz hizo temblar la tierra. Ahora mantiene lo que prometió cuando dijo: «Haré temblar una vez más no solo la tierra, sino también el cielo». Con las palabras «una vez más», indica que lo inestable, por ser criatura, va a ser transformado y solo permanecerá lo inconmovible. Y puesto que somos nosotros los que recibimos ese reino inconmovible, seamos agradecidos, tributemos a Dios un culto agradable con reverencia y respeto. Que no en vano nuestro Dios es un fuego devorador. El autor acaba de hablar de la disciplina de Dios, y sé que para muchas personas esa idea genera rechazo inmediato, porque la palabra disciplina viene cargada de historias de dolor que no venían de Dios, sino de personas que usaron a Dios como excusa para hacer daño. Pero el autor hace una distinción que lo cambia todo. Dice que Dios disciplina a los que ama como un padre a sus hijos, y el punto no es el dolor, el punto es la dirección. Un padre que disciplina no está descargando frustración, está formando carácter, está preparando a alguien para una vida que todavía no llegó. El autor dice algo que muy poca gente se detiene a considerar. Ninguna disciplina en el momento parece buena. Ninguna. No hay que fingir que duele menos de lo que duele. No hay que espiritualizar el sufrimiento hasta convertirlo en algo bonito. Duele, y está bien decir que duele, pero después produce fruto de justicia y paz en los que han sido ejercitados por medio de ella, no en los que la aguantaron con cara de contentos, en los que fueron ejercitados, los que dejaron que el proceso los cambiara en lugar de solo sobrevivirlo. Hebreos 13. Que no decaiga el amor fraterno. No echen en olvido la hospitalidad, pues, gracias a ella, personas hubo que, sin saberlo, alojaron ángeles en su casa. Tengan siempre presentes a los encarcelados como si ustedes mismos se encontraran presos junto con ellos, y también a los que sufren malos tratos, como si ustedes estuvieran en su lugar. Que todos respeten el matrimonio y mantengan limpia su vida conyugal,
pues Dios juzgará con severidad a los adúlteros y lujuriosos. Que la fiebre del dinero no se apodere de ustedes. Conténtense con lo que tienen, ya que es Dios mismo quien ha dicho: «Nunca te abandonaré, jamás te dejaré solo». Por eso podemos exclamar llenos de confianza: «El Señor es quien me ayuda, nada temo». ¿Qué podrán hacerme los humanos? Recuerden a los dirigentes que les anunciaron el mensaje de Dios. Tomen nota de cómo culminaron su vida y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es siempre el mismo, ayer, hoy y por toda la eternidad. No se dejen arrastrar por cualquier doctrina que les venga de afuera. Lo que de veras importa es que la gracia los fortalezca. En lo que se refiere a las reglas sobre alimentos, de ningún provecho han servido a quienes las han observado. Nosotros tenemos un sacrificio del que no tienen derecho a comer los que ofician en el santuario. Sabido es que los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el lugar santísimo como rito expiatorio por los pecados, son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, a fin de consagrar al pueblo con su propia sangre, murió fuera de la ciudad. Salgamos, pues, a su encuentro fuera del campamento, compartiendo los ultrajes que él sufrió, pues la ciudad que ahora habitamos no es definitiva, sino que buscamos una para el futuro. Así que en todo momento ofrezcamos a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza que no es otro sino la ofrenda de unos labios que bendicen su nombre. Y no se olviden de hacer el bien y de ayudarse unos a otros, pues esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sigan sus instrucciones, ya que se desvelan por ustedes como quienes tienen que rendir cuentas a Dios. De esta manera cumplirán con alegría y sin quejas su tarea, pues, ¿de qué les serviría a ustedes que ellos lo hicieran a disgusto? Nos encomendamos a las oraciones de ustedes, pues aunque confiamos estar limpios de culpa, deseamos comportarnos rectamente en todo. Les ruego, pues, insistentemente, que lo hagan así para que pueda volver cuanto antes con ustedes. Que el Dios de la paz, el que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, y lo constituyó supremo pastor del rebaño mediante la sangre de una alianza eterna, los ponga a punto para que cumplan su voluntad en toda clase de buenas obras. Que Él lleve a cabo en nosotros, por medio de Jesucristo, aquello que le agrada. A Él sea la gloria por siempre jamás. Amén. Les ruego, hermanos, que acepten de buen grado esta exhortación que les envío, acompañada de unas breves líneas. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si viene pronto, irá conmigo a visitarlos. Saludos a todos los dirigentes y a todos los creyentes en general. Por su parte, los saludan los hermanos de Italia. Que la gracia esté con todos ustedes. Y antes de que cierres esto y sigas con tu día, necesito que te detengas un momento, porque lo que acabas de escuchar no es solo una carta antigua dirigida a un grupo de personas que dejaron de existir hace 2000 años. Es una carta escrita para ti, para el momento exacto en que estás, para la pregunta que tal vez llevas tiempo sin atreverte a hacerle a nadie. ¿Vale la pena seguir? Porque eso es lo que esta carta responde, no con argumentos filosóficos, no con listas de razones intelectuales, sino mostrándote a quién tienes. Y si entiendes quién tienes, la respuesta se vuelve obvia. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas el contexto en el que esta carta fue escrita. Porque cuando lo entiendes, todo cambia. Las personas que recibieron esta carta no eran nuevos creyentes confundidos. Eran personas que ya habían pagado un precio enorme por su fe. Habían sido señalados públicamente. Sus propiedades habían sido confiscadas. Habían perdido empleos. Algunos habían sido encarcelados.
Otros habían visto a personas cercanas sufrir consecuencias brutales por creer en Cristo. Y lo habían aguantado. Al principio lo habían aguantado con una fortaleza que sorprendía incluso a los que los perseguían. Pero el tiempo pasa, y el cansancio acumula, y llega un momento en que ya no tienes la misma energía que tenías al principio. La fe que antes te costaba poco, ahora te cuesta todo. Y empiezas a preguntarte si no estabas equivocado, si no sería más fácil volver a lo de antes, a la religión conocida, a los rituales familiares, a algo que al menos puedes ver con los ojos y tocar con las manos. Eso era lo que estaba pasando, y el autor lo sabía, y por eso escribió. Ahora bien, hay algo que tienes que entender sobre la manera en que el autor construyó su argumento, porque no lo hizo a la ligera. Capítulo tras capítulo, con una paciencia enorme, fue construyendo una sola idea desde ángulos diferentes. Y esa idea es esta. Lo que tienes en Cristo no es una versión mejorada de lo que tenías antes. Es algo completamente distinto. Lo que tenías antes era una sombra. Lo que tienes ahora es la realidad que esa sombra intentaba describir. Piensa en lo que es una sombra. Una sombra te dice que algo existe. Te da una idea de la forma. Te avisa que hay algo ahí. Pero no es la cosa en sí. No puedes abrazar una sombra. No puedes ser sostenido por una sombra. No puedes alimentarte de una sombra. La sombra cumple su función, que es señalar, pero no puede hacer lo que solo la realidad puede hacer. Y el sistema entero del Antiguo Testamento, los sacerdotes, los sacrificios, el templo, el sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar más sagrado con sangre que no era suya, todo eso era una sombra enorme, detallada, cargada de significado. Pero sombra al fin, señalaba hacia algo, preparaba el camino para algo, prometía algo que todavía no había llegado. Y entonces llegó. Cristo llegó y todo lo que era sombra encontró su realidad. El sacerdote que tenía que repetir el sacrificio cada año fue reemplazado por un sacerdote que entró una sola vez con su propia sangre y resolvió el problema de raíz para siempre. No para cubrir, para quitar, no para aplazar la deuda, para cancelarla, no para señalar hacia la solución, para ser la solución. ¿Entiendes lo que eso significa para tu vida práctica hoy? Significa que no hay una lista de cosas pendientes contigo en el cielo. No hay una deuda que sigue corriendo intereses cada vez que fallas. No hay un expediente que Dios revisa para ver si todavía calificas. No hay un ya voy pero todavía te debo esto. El asunto está cerrado, terminado, pagado en su totalidad, por alguien que podía pagarlo porque no tenía deudas propias. Y el acceso que eso te da no es el acceso que tenía el pueblo cuando el sumo sacerdote entraba por ellos una vez al año mientras ellos esperaban afuera. Es acceso directo. Tú, ahora mismo, sin intermediarios humanos, sin lista de espera, sin condición de que hayas tenido un buen día o un mal día, puedes acercarte con confianza al trono de la gracia. Eso no es una frase bonita para poner en la pared. Eso es la descripción de un privilegio que no tiene paralelo en ninguna religión de la historia. Pero hay algo más. Algo que el autor dice, y que la mayoría de las personas escucha sin que les cambie nada, porque no se detienen a considerarlo de verdad. El sacerdote que tienes no está sentado en algún lugar del cielo ajeno a lo que te está pasando. Está intercediendo activamente, ahora mismo, por ti, con pleno conocimiento de todo lo que estás cargando. Y ese conocimiento no es teórico, no es el conocimiento de alguien que leyó sobre el sufrimiento humano y puede describirlo bien. Es el conocimiento de alguien que lo vivió, que tuvo hambre de verdad, no como experimento espiritual, sino como hambre real, que se cansó de verdad,
hasta el punto de quedarse dormido en un bote en medio de una tormenta porque el agotamiento físico lo venció, que sintió el peso de la traición cuando la persona que más confiaba lo vendió por dinero, que experimentó el rechazo de su propia familia, que sufrió la soledad de pedirle a sus amigos que se quedaran despiertos una sola noche y encontrarlos dormidos. Fue tentado en todo, igual que nosotros. Esa frase que el autor pone en el capítulo 2 no es retórica. Es una declaración sobre la profundidad del conocimiento que tiene tu intercesor. Cuando llegas delante de Dios con algo que te avergüenza, con un pensamiento que no puedes controlar, con una tentación que llevas meses peleando y perdiendo, no estás hablando con alguien que no puede compadecerse de tu debilidad. Estás hablando con alguien que conoce ese terreno desde adentro. Eso cambia la oración, cambia la manera en que te acercas, cambia lo que te atreves a traer, porque no hay nada que puedas traer que lo sorprenda. No hay nada que lo haga retroceder. No hay nada que cambie la disposición con la que te recibe. Ahora quiero hablar de algo que el autor menciona en el capítulo 11, y que creo que necesita más atención de la que generalmente recibe. El capítulo 11 es el capítulo de los testigos. Abel, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. El autor los nombra uno por uno, y después dice que hay más, que no alcanza el tiempo para contarlos todos. Personas que fueron asesinadas, que anduvieron errantes, que vivieron en cuevas, que fueron torturadas sin aceptar liberación porque esperaban una resurrección mejor. Y todos estos, dice el autor, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Espera, ¿cómo es eso posible? Creyeron toda su vida, pagaron precios enormes, murieron sin recibir lo que Dios prometió, porque Dios había previsto algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Están esperando. La carrera no terminó para ellos cuando murieron. Están en las gradas, dice el autor en el capítulo 12, como una nube de testigos, mirando, esperando, no con juicio, con expectativa. Y tú estás en la cancha. No lo digo para presionarte, lo digo para que entiendas el peso de lo que tienes en las manos. Esas personas corrieron con menos información que tú. Corrieron con promesas que no vieron cumplidas en vida. Corrieron sin saber el nombre de Cristo, sin entender el mecanismo completo de lo que Dios estaba haciendo, solo con la convicción de que Dios era real y que lo que prometía era verdad. Tú tienes la historia completa, tienes la carta entera, tienes el nombre, tienes acceso directo, y aún así, a veces se te ocurre que tal vez no vale la pena seguir. No te lo digo para aplastarte, te lo digo porque el autor lo dice exactamente así. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Mira a Jesús, considera al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no te canses ni desmayes en tu mente. La solución al cansancio espiritual no es más disciplina, no es más esfuerzo, es mirar en la dirección correcta, porque el cansancio casi siempre viene de tener los ojos puestos en las circunstancias, en el sufrimiento, en lo que todavía no llegó, en lo que ya se perdió, y perder de vista a quien tienes. Quiero hablar también de la disciplina, porque el capítulo 12 dice algo que genera mucha incomodidad y que, si no se entiende bien, puede hacer más daño que bien. El autor dice que Dios disciplina a sus hijos y que ninguna disciplina en el momento parece buena, sino que es dolorosa, pero después produce fruto de justicia y paz. Hay personas que escuchan eso y piensan,
entonces todo lo que me está pasando es disciplina de Dios, y desde ahí construyen una relación con Dios basada en el miedo a equivocarse, siempre preguntándose qué hicieron mal, siempre buscando la razón oculta detrás del sufrimiento, siempre viendo a Dios como un supervisor severo que está tomando nota. Eso no es lo que el autor está diciendo. El autor está haciendo una distinción entre el sufrimiento que viene de afuera, la persecución, el rechazo, las consecuencias de vivir en un mundo roto, y la manera en que Dios usa ese sufrimiento para formarte. No es que Dios cause el dolor, es que Dios no desperdicia el dolor. Un padre que ama a su hijo no le fabrica sufrimientos, pero cuando el hijo sufre, el padre no solo consuela, también usa ese momento para enseñar algo que de otra manera no se aprendería. La resiliencia no se aprende en la comodidad. El carácter no se forma sin presión. Lo que el autor quiere que entiendas es esto. El sufrimiento que estás atravesando no es evidencia de que Dios te abandonó. Puede ser evidencia de exactamente lo contrario, de que Dios está tan comprometido con lo que vas a llegar a ser, que está dispuesto a permitir un proceso que duele porque sabe lo que produce. El problema no es el sufrimiento. El problema es sobrevivir el sufrimiento sin dejar que te cambie, aguantarlo con los dientes apretados, contando los días para que pase, sin nunca preguntarle a Dios qué está haciendo en medio de eso. Eso es desperdiciar el dolor. Y el autor dice que los que son ejercitados por medio de la disciplina, no los que simplemente la aguantan, sino los que son ejercitados por ella, esos son los que producen el fruto. Hay algo más que el autor dice en el capítulo 13, que quiero que no pierdas. Instrucciones concretas para la vida diaria. No abandones la reunión con otros creyentes. Cuida a los que están presos. Honra el matrimonio. Vive sin amar el dinero. Sal fuera del campamento cargando el oprobio de Cristo. Esas instrucciones no son decoración religiosa al final de una carta teológica. Son la demostración de que la fe que el autor estuvo describiendo tiene consecuencias reales en cómo vives de lunes a sábado. La instrucción de no abandonar la reunión con otros creyentes es algo que mucha gente necesita escuchar hoy. Vivimos en una época en que es posible consumir contenido cristiano sin nunca estar en contacto real con otros creyentes. Eso crea una ilusión de comunidad que no funciona cuando llega la crisis. La fe se sostiene en comunidad, no porque sea una regla religiosa, sino porque fuimos diseñados para eso. Las personas que Dios puso a tu lado en la fe no son complemento opcional. Son parte del mecanismo con el que Dios te sostiene. Cuando no puedes orar, alguien ora por ti. Cuando no puedes ver la salida, alguien que ya pasó por algo similar te dice que hay salida. No lo pierdas por orgullo ni por vergüenza. Déjame llevarte al centro de todo, al punto al que el autor estuvo apuntando desde el primer versículo. ¿En qué está descansando tu fe? No en teoría, en la práctica, cuando llegó lo último que llegó a tu vida que te sacudió de verdad. ¿En qué descansaste? En que tenías la teología correcta, en que habías hecho suficientes cosas buenas para que Dios te cuidara, en una experiencia emocional que tuviste hace años y que intentabas recordar, en la costumbre de la fe, en el hábito de creer, en el inercia de años sin cuestionarte nada, porque si descansaste en cualquiera de esas cosas, en algún momento van a fallar. La teología correcta no te abraza en la oscuridad. Los méritos acumulados no te sostienen cuando sientes que el peso es demasiado. Las experiencias emocionales se agotan. Los hábitos se quiebran bajo suficiente presión y la inercia no sobrevive una crisis de verdad. Pero si descansas en Cristo, en lo que Él es y en lo que Él hizo, en el pacto que garantizó con su propia sangre, eso no se agota. Eso no se quiebra.
Eso no depende de cómo te sientas hoy. Eso no cambia cuando Dios parece callado. Eso no se negocia con las circunstancias. No hay falla tuya que pueda cancelarlo. No hay silencio de Dios que pueda deshacerlo. No hay pérdida que pueda revertirlo. No hay diagnóstico que lo invalide. No hay error del pasado que lo anule. Cristo entró al lugar más sagrado una vez, para siempre, por ti, y salió. Y el velo se rasgó, y el acceso quedó abierto, permanentemente, para todo el que venga. Hebreos fue escrita para personas cansadas, para personas que habían pagado un precio y se preguntaban si había valido la pena, para personas que miraban hacia atrás con nostalgia y hacia adelante con incertidumbre, para personas que no necesitaban más información, sino más claridad sobre lo que ya tenían. Y la respuesta que el autor les da no es una lista de razones para aguantar. Es una persona. Fija los ojos en Jesús. Eso es todo. No en tus circunstancias, no en tus méritos, no en tu historial de fe, no en lo que otros piensan de ti, no en lo que tú mismo piensas de ti. En Jesús. Y cuando lo mires de verdad, cuando te detengas a considerar quién es, qué hizo, qué sigue haciendo, qué tiene preparado, todo lo demás empieza a acomodarse en su lugar. No desaparece, no se vuelve fácil de repente, pero se vuelve soportable, se vuelve con sentido, se vuelve parte de un camino que tiene destino. Así que si hoy estás cansado, escucha esto. El autor de esta carta lo sabía, lo vio en las personas a las que escribía, y no les dijo que se esforzaran más, no les dijo que oraran más fuerte, no les dijo que se avergonzaran de su cansancio, les dijo quién tenían, les recordó lo que ya era suyo, les mostró que el camino hacia adelante, aunque duro, ya estaba iluminado por los que lo caminaron antes. Tú no eres el primero en estar aquí, y no estás solo ahora mismo. El que corrió delante de todos, el que enfrentó la cruz con la mirada puesta en el gozo que vendría después, ese mismo está sentado ahora a la diestra de Dios, intercediendo por ti. Ahora mismo. Mientras escuchas esto, con todo el conocimiento de lo que estás cargando, eso no es religión. Es la realidad más sólida que existe. Mira a Jesús y sigue corriendo.